momento de la vida argentina, pero ahí está. Horacio, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? No, pensé que te habían volado mi introducción. No, ¿cómo andas? ¿Eso bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, gracias. Bien. Bueno, no, estaba mencionando justamente que hay evidentemente una vuelta a la actividad política importante, con una serie de protagonistas que están otra vez en el centro de la escena: Macri, María Eugenia, Pichetto, Randazzo, Máximo Kirchner, los radicales, etcétera. Y ayer vos, con una posición inusualmente crítica respecto del estado de cosas de la Argentina. Me pareció eso. Sí, ayer fui muy crítico de todo el avance del gobierno sobre la justicia. Esta iniciativa que planteó el presidente el otro día de crear una suerte de consejo para evaluar y juzgar a los jueces. Eso es un avance sobre la libertad, sobre la división de poderes, claramente sobre la República. Las declaraciones de la vicepresidenta de la semana pasada, también con un ataque furibundo a la justicia. Incluso posiciones que se le han escuchado al recientemente nombrado ministro. O sea, a mí me preocupa mucho todo eso. Pero lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Marcelo. En todos los temas institucionales he tenido posiciones muy firmes. Eso no quita que yo soy un promotor siempre del consenso, del diálogo, y creo que la única manera de sacar a nuestro país adelante es terminando con la grieta. La grieta no educa a la gente, la grieta no genera trabajo, la grieta no nos cura del coronavirus, la grieta no sirve para nada. Ahora, eso no quita que vaya a tener posiciones fuertes, firmes, cada vez que vea algo del gobierno que no me parece. Como así también lo dije repudiando toda la situación de Formosa. Que tal es así que la semana pasada me habían invitado a un acto con el gobernador de Formosa y no fui, porque no estoy de acuerdo. Entonces creo que una cosa no quita la otra. Yo estoy totalmente en contra de la grieta, de la división, y creo que siempre hay que buscar el consenso, y lo vengo demostrando a lo largo de toda mi carrera y a lo largo de mi gobierno en la ciudad. He estado coordinando con el gobierno nacional todo lo que he podido, todo lo que hace con el coronavirus, desde el primer día. Desde el primer día. Ahora puesta esta secuencia, perdón, Horacio, esta secuencia de posiciones tuyas, digamos, de Formosa para acá, ¿no es cierto? En el contexto que yo describí, esto es la reaparición de las luchas políticas internas, de la aparición del libro de Macri, de la aparición del libro de María Eugenia, del rol de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, de la reaparición de Pichetto, de la aparición de Randazzo nuevamente, de la interna radical que va a tener una relevancia significativa en las relaciones entre el PRO y los radicales. En este contexto, tu aparición de estas últimas horas, bueno, te coloca dentro de esta vuelta potente a la actividad política por la lucha por el poder de acá a las elecciones de octubre, ¿no? Me pareció eso. Marcelo, yo entiendo la interpretación. Yo cuando, a lo largo de todo el año pasado, incluso cuando vi cosas que no me gustaron, lo dije claramente. Dije claramente que estaba en contra cuando sacaron los presos de las cárceles, que estaba en contra del avance sobre la propiedad privada con las tomas. Dije que estaba en contra de la reforma judicial que planteó el gobierno el año pasado. Dije que estaba en contra de la ley del procurador. O sea, lo he dicho a lo largo de todo el año, siempre. Ahora apareció la iniciativa del gobierno de crear esta comisión y el avance de la justicia, y lo volví a decir. Ahora, como te digo, así como dije eso, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo también hace mucho tiempo. Tenemos que terminar con las divisiones, tenemos que intentar buscar un consenso y un acuerdo. Y de la misma manera, mira, te doy otro ejemplo, de la misma manera que yo me opuse claramente cuando nos sacaron los fondos de coparticipación en la ciudad, fuimos a la Corte Suprema, estamos esperando un fallo de la Corte Suprema porque yo creo que es inconstitucional. Así como dije eso, la semana siguiente estaba reunido con el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia, intentando coordinar las acciones respecto al coronavirus. Y es el día de hoy, no sé si me has visto, hace menos de un mes estuve reunido con el ministro de Educación de la Nación para garantizar el cumplimiento del compromiso que yo había tomado, que es que las clases en la ciudad empezaban el 17 de febrero, y empezaron. Y para eso me tuve que reunir con el ministro de Educación y lo hice. Sí, de esa manera, sí, Marcelo. ¿Te parece que la designación de Martín Soria como ministro de Justicia acentúa estos problemas que vos mencionaste? Sí, primero, no sé qué antecedentes tiene. Escuchándolo ayer el presidente, el único antecedente, creo que vos lo mencionabas recién en el resumen. Sí, revolver los archivos de la Casa Rosada. Haber visto la mesa de entrada de gente de la Casa Rosada. Un antecedente, digamos, de poco vuelo para lo que se requiere en un cargo tan importante. Y segundo, escuchando declaraciones
a lo largo de su rol como diputado, también me preocupa. O sea, todo el avance del gobierno que pareciera encabezar la vicepresidenta sobre la justicia me preocupa muchísimo. Me preocupa todo lo que vaya en contra de la Constitución, Marcelo. Y siempre me vas a escuchar pronunciarme en contra, y no tiene que ver eso con la vuelta a la política o no, con lo que hagan otros en la política. Es cierto que, como dijiste vos, hay varios hechos medios que se parecen coordinados al mismo tiempo. Yo me pronuncio... No, bueno, no sé si coordinados, pero por lo menos que están ocurriendo de modo simultáneo, ¿no? Sí, pero a ver, yo me he pronunciado contra todo avance sobre las instituciones y sobre la Constitución, siempre, lo hice todo el año pasado, y lo voy a seguir haciendo, independientemente de que hagan los otros, lo voy a seguir haciendo. Tenemos que defender la Constitución, es innegociable eso. Bueno, te presento un tema que a mí me resulta el más importante que tiene hoy la Argentina como problema, que es yo sé que pensás, que es el tema de las vacunas, ¿no? O en todo caso de la falta de ellas, ¿no? Coincido que es el tema más importante, sin ninguna duda, por lo menos hoy es el más urgente, seguro, todo el tratamiento del virus, todo lo que hace al cuidado de la gente, el tratamiento del virus, los testeos, que es muy importante también, el cuidado de los protocolos. Nosotros hemos insistido mucho sobre la vuelta a clases, se está haciendo un gran esfuerzo para cuidar los protocolos en las escuelas, y el nivel de contagio en las escuelas es el mismo que en el resto de la ciudad, que en el promedio de la ciudad. Eso es un buen dato. El nivel de contagio en las escuelas a través de las burbujas es muy parejo con el del resto de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que la vuelta a las clases no ha generado un nivel de contagios adicional, lo cual es una muy buena noticia. Es una buena noticia, porque quiere decir que pudimos volver a clase de la manera más segura posible, con los chicos todos los días en las escuelas, en la ciudad de Buenos Aires, todos tienen al menos un turno simple, con un alto nivel de presentismo, que es otra buena noticia. Algunos tenían preocupación de que los padres no manden a los chicos a la escuela por precaución, están yendo los chicos a la escuela. Esas son las noticias importantes. Lo mismo que, bueno, me vas a hacer alguna pregunta respecto a la vacuna, me decías. También sí, por ejemplo, ¿cuántas vacunas tiene hoy disponibles para aplicar la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas te quedan? No, la ciudad aplica enseguida. O sea, por suerte no nos quedan... A ver, por suerte digo, perdón, me quiero contradecir. No. Te digo exactamente. La ciudad aplicó ya 200.000 vacunas. 200.000 vacunas. Y tenemos turnos programados para esta semana 44.000, que se aplican enseguida. Cuando vos me decís cuántas las quedan por aplicar, y siempre nos quedan muy pocas porque apenas entran se aplican. Para que tengamos magnitud, no, en la ciudad tenemos 1.250.000 más o menos personas contempladas en los grupos de riesgo, en los grupos que hay que vacunar por lo menos en esta etapa. Sobre ese 1.200.000 tenemos vacunadas, siempre te estoy hablando, perdón, de primera dosis, tenemos vacunada ya un 16% de la población de riesgo. Nosotros, para el fin de esta semana, vamos a llegar al 95-97% de todo el personal de salud, público y privado, que era el grupo número 1. No sé si te acordás en el orden que estableció el Gobierno Nacional, primero personal de salud. Para el fin de esta semana estamos en el 90 y pico % de cobertura. Segundo grupo es el de adultos mayores. Nosotros decidimos empezar por los mayores de 80. Ya tenemos 60.000 vacunados, y para el fin de esta semana, con los 17.000 turnos que hay asignados ya para esta semana, vamos a estar en el 70% de cobertura de los mayores de 80. Lo que no tenemos, y lo decías también vos al principio, es previsión de cómo sigue la provisión de vacuna por parte del Gobierno Nacional. No sabemos cómo sigue. Ayer la ministra Bisotti terminó admitiendo que no habíamos, que poco menos que no hay más vacunas. Las 3 millones de dosis de la vacuna china de Sinopharm anunciadas para esta semana ya se sabe que no llegan. Las famosas dosis de la Covishield tampoco llegaron, y no hay ningún dato respecto de cuando llegan más dosis de la vacuna rusa. Así que nos quedamos sin vacunas. Nos preocupa muchísimo, por supuesto. Nosotros tenemos 200 puntos de vacunación preparados, 1.500 personas asignadas al proceso de vacunación. Como te dije, contestando tu pregunta inicial de cuántas vacunas nos quedan, y nos quedan muy pocas, porque la ciudad vacuna enseguida. O sea, entre que entran las vacunas y se aplican, pasan no más de una semana en promedio, entre 3-4 días, otro 6 o 7, ¿no? Tenés que hacer toda la distribución, cadena de frío, la logística, pero en una semana están las vacunas aplicadas. Por eso has visto que nosotros somos bastante precavidos, que nosotros no damos turnos si no tenemos la vacuna con nosotros. O sea, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿por qué no convocan a los mayores de 70? Porque no tenemos vacunas, y no vamos a generar una expectativa a la gente de darle un turno
para aplicar una vacuna que no tenemos garantía de cuándo entra. O sea, la ciudad recibe las vacunas, abre los turnos, en menos de una semana están aplicados. Pero Bueno. muy preocupados como vos, Marcelo, por no tener una previsión de cómo sigue. O sea, yo te puedo decir esta semana, cada vacuna, dónde se aplica, en qué vacunatorio, a quién le toca, todo, ¿no? Teníamos para esta semana 44.700 turnos programados. Ahora, y 8.900 que se dan en instituciones, en geriátricos, ¿no? Ahora, después de eso, hoy no tenemos una previsión de cómo sigue. Y tenemos toda nuestra estructura de vacunación lista para hacerlo en la medida que el gobierno nacional, que es quien provee las vacunas, nos la dé. Horacio, ¿cómo está a tu juicio la economía argentina? La economía me genera muchísima preocupación. Y te soy sincero, no me tranquiliza nada las declaraciones del ministro que escuchaba recién en tu programa, el programa de la noche de Pañi, diciendo que pareciera está todo planeado y bajo control, con una inflación que va 3 meses seguidos del 4%. La inflación le come el bolsillo a los que menos tienen. Digo, yo no sé cuál es el plan, me cuesta hasta opinar porque no hay un plan claro. Hoy el 29%, porque dicen el plan es el presupuesto. Ahora en el presupuesto tenemos una inflación proyectada del 29%. Los 3 primeros meses del año viene 4%, 4, bueno, todavía no está la de este mes, ¿no? La verdad me preocupa muchísimo. La caída del nivel de actividad, la inflación, lo que le pega eso al bolsillo de la gente, a mí me preocupa mucho. Bueno, estamos escuchando al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hablando bastante de la agenda pública nacional en esta mañana de martes 16 de marzo. Gracias, Horacio, estamos en contacto pronto y gracias por estos minutos con Radio Mitre. Gracias, Marcelo, a vos. Buen día para todos.